El buceo en cuevas es una actividad emocionante, pero también puede ser extremadamente peligrosa. Imagina descender a un pozo oscuro rodeado de agua fría, solo con una luz de una linterna guiándote. Te adentras cada vez más en el abismo sin saber si lograrás regresar a la superficie. Ahora, visualiza cómo una familia de buceadores, expertos en esta disciplina, se embarca en una expedición a las profundidades de un sumidero en Australia en 1973. Lo que debía ser una aventura memorable terminó en tragedia. 4 personas bajaron al pozo, pero solo una regresó con vida. Antes de comenzar con el contenido, déjame preguntarte, ¿ya te has suscrito al canal? Si no lo has hecho, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Videos llenos de emoción, ansiedad y adrenalina. Ahora sí, comencemos. Christine Millett, una joven prodigio del buceo con solo 19 años, formaba parte de este grupo. Criada por un padre que era buzo profesional, Christine, junto con sus hermanos Steven y Glenn, había desarrollado una habilidad notable en el arte del buceo. Su padre, un reconocido buzo en Australia, había enseñado a sus hijos desde pequeños y para el año 1973, Christine ya había logrado el título de campeona de Nueva Gales del Sur en buceo. El grupo familiar estaba compuesto por Christine, sus hermanos Steven y Glenn y su primo John Buckerman, quien era el novato del grupo con solo 4 años de experiencia en buceo. Sin embargo, eso no lo hacía inexperto, simplemente no contaba con la misma experiencia que los Millett. El 28 de mayo de 1973, un equipo de 9 personas del Club de Buceo del Pacífico Sur de Nueva Gales del Sur decidió explorar el sumidero del Monte Gambier, una caverna submarina imponente y a la vez traicionera. Este sumidero era conocido por su pequeña entrada, que apenas permitía el paso de una persona. Sin embargo, lo que parecía un agujero diminuto en la superficie se abría a una caverna gigantesca del tamaño de un campo de fútbol bajo el agua. Una vez adentro, la luz del sol que penetraba desde la pequeña abertura iluminaba las cristalinas aguas de la caverna, creando un espectáculo visual impresionante. Esta luz funcionaba como un faro natural, guiando a los buceadores y permitiéndoles orientarse. Pero había un riesgo. 2 túneles angostos se ramificaban a los costados de la cueva, representando una amenaza para quienes se aventuraran demasiado lejos. El primer día de la expedición transcurrió sin contratiempos. Los 9 buzos exploraron la caverna principal, recorriendo aproximadamente la mitad del espacio antes de regresar a la superficie. Uno de los miembros del grupo permaneció en la superficie para controlar los suministros y la seguridad. Era una práctica habitual en buceo, donde la coordinación y la precaución eran fundamentales. Sin embargo, el segundo día sería distinto. Christine y su grupo, compuesto por Steven, John y Gordon Roberts, decidieron aventurarse más allá. Tenían la intención de adentrarse en uno de los túneles y alcanzar una profundidad de 250 pies, superando el récord personal que tenían hasta ese momento. En 1973, el buceo aún no había alcanzado los avances técnicos de hoy en día. Los buceadores se sumergían con cilindros de aire regular y aún no se había popularizado el uso de gases mixtos, lo que limitaba la profundidad que podían alcanzar sin sufrir los efectos de la narcosis por nitrógeno. Esta condición es comparable a la embriaguez. Ocurre cuando el nitrógeno presente en el aire comprimido afecta el cerebro debido a la alta presión. Christine y su equipo estaban conscientes de los peligros, pero querían empujar sus límites. El grupo comenzó su inmersión con entusiasmo, moviéndose rápidamente hacia el fondo de la caverna. A los pocos minutos, Robert Smith, el presidente del club de buceo, comenzó a sentir los efectos de la narcosis y decidió regresar a la superficie antes de que su situación empeorara. La narcosis por nitrógeno es insidiosa. Mientras más profunda es la inmersión, mayor es el riesgo y puede causar pérdida de juicio, desorientación e incluso inconsciencia. Mientras tanto, Christine, Steven, John y Gordon continuaban su descenso hacia el túnel. Glenn, el otro hermano de Christine, los seguía de cerca, pero decidió no acompañarlos más allá del borde del túnel. Pensó que su hermana y los demás regresarían pronto a la superficie, pero lo que no sabía era que estaban a punto de enfrentar una serie de eventos catastróficos. El túnel en el que se aventuraron Christine y los demás no era cualquier cueva submarina. Estaba lleno de sedimentos sueltos y cualquier movimiento brusco podría levantar nubes de limo,
que redujeran la visibilidad a casi cero, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras avanzaban por el túnel, los 4 buceadores comenzaron a remover el sedimento del fondo, creando una nube espesa que los envolvió. La visibilidad se redujo drásticamente y ahora estaban atrapados en una trampa mortal sin ninguna guía que los ayudara a salir. Sin una cuerda de seguridad que los orientara, estaban perdidos. Christine sabía que su tiempo era limitado. El aire comprimido se consumía rápidamente a esa profundidad y cada respiración usaba 7 veces más aire que en la superficie. Al darse cuenta de que no lograrían alcanzar su objetivo de 250 pies, intentaron regresar, pero la nube de limo hacía casi imposible orientarse. Gordon y Christine nadaban frenéticamente hacia el techo del túnel, esperando encontrar una salida. Sus linternas barrían el agua opaca, pero no podían ver más allá de un brazo de distancia. La desesperación se apoderó de ellos. No sabían que estaban atrapados en una falsa cúpula, una formación geológica que los atrapaba sin que ellos lo supieran. A medida que intentaban subir, se quedaban sin aire. Mientras tanto, John nadaba hacia una dirección equivocada, muy probablemente afectado por la narcosis, y Steven también luchaba por encontrar su camino de regreso. Aunque intentó inflar su chaleco de flotación como último recurso para subir a la superficie, quedó atrapado en un afloramiento de rocas. Los otros buzos, al notar la ausencia de Christine, John, Gordon y Steven, intentaron regresar al túnel para rescatarlos, pero era demasiado tarde. La visibilidad era tan mala que no pudieron encontrar a sus compañeros. Durante los siguientes meses se organizaron múltiples operaciones de rescate, pero los cuerpos no fueron encontrados hasta 11 meses después. La tragedia dejó una marca imborrable en la comunidad de buceo en cuevas de Australia. Se implementaron nuevas normativas y protocolos de seguridad para evitar que algo similar volviera a ocurrir, pero nada podía devolver la vida a los 4 buzos que habían sido considerados algunos de los mejores entrenados del país. La historia de Christine Millet, sus hermanos y su primo es un recordatorio sombrío de los peligros del buceo en cuevas. Incluso los buzos más experimentados pueden encontrarse atrapados en situaciones mortales cuando subestiman las fuerzas de la naturaleza o las complejidades del entorno submarino. Hoy en día, el sumidero del Monte Gambier sigue siendo un destino para buzos, pero la tragedia de 1973 nunca será olvidada, a diferencia entre la vida y la muerte. Y así hemos llegado al final del video. Si has llegado hasta aquí, te agradezco mucho por ver todo el contenido. No olvides darle like a este video y estar atento a nuestras próximas publicaciones, donde seguiremos compartiendo más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.